Conéctate al sistema de emisoras Onda Digital las 24 horas del día. Desde la ciudad de Bogotá, Onda Digital. En la ciudad de Medellín, www.ondadigital.u.com. Un concepto diferente. Prepárate para la mejor programación, solo en Onda Digital, radio joven hecha por universitarios. Hello. Namaste. Aloha. Privet. Annyeonghaseyo. Hola. Hola. Aquí empieza Rompecabezas. Rompecabezas. Mi nombre es Renato Zambrano Cruz y me acompañan Alexander Sánchez Y Paula Guarnizo. Vamos a hablar hoy de la película La Llegada, que es una película del año 2016, es de Estados Unidos y la dirige Denis Villeneuve, protagonizada por Amy Adams y Jeremy Renner. Es una película que narra cómo los alienígenas llegan a la Tierra con 12 naves y parecen ser una amenaza para la Tierra. Esta es una película en donde una lingüista y un físico salvan el mundo mediante estrategias comunicativas, y eso es lo que vamos a hablar hoy. En esta película lo más interesante es que los extraterrestres no saben o no tienen nuestros propios sistemas de habla, por lo cual se comunican con una especie de sistema gráfico tridimensional, y eso genera una dificultad muy grande de comunicación. Para eso contratan a una lingüista y ella intenta develar esos códigos, lo cual hace exitosamente. Sin embargo, pues la película genera mucha tensión, precisamente porque esos códigos van develando mucha información de una forma muy, muy rara. Esa información es una información que se genera no solamente espacialmente, sino temporalmente. Es decir, en la medida en que se entiende el código que tienen los extraterrestres, las personas pueden viajar en el tiempo, y eso es lo que hace pues que la película sea, además de interesante, extraña o que tenga pues muchos elementos de ficción. Pero esto genera muchas preguntas, porque primero, ¿cómo es posible que un código, que un lenguaje pueda hacer que una persona viaje en el tiempo y además de eso pues modificar todos los esquemas mentales que posee alguien? Esa es la pregunta y esa es la hipótesis que surge desde acá. Esa es la famosa hipótesis de Sapir-Whorf. Paula, ¿cómo es exactamente esa hipótesis que suena tan raro o esos nombres tan extraños? Rompecabezas, un programa del Centro de Habilidades Cognitivas de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bueno, Renato, la hipótesis de Sapir-Whorf afirma que el lenguaje determina nuestra manera de pensar. Entonces, hay dos hipótesis como tal, la fuerte y la débil. La fuerte es donde el pensamiento y el lenguaje es uno solo. Y la otra parte es que no van unidos. Algunos ejemplos que nos planteaban Sapir y Whorf es que los amerindios del pueblo suní no tenían un vocablo diferente para el amarillo y el naranja, pero era porque esta diferencia es irrelevante para el contexto de ellos. Entonces, en contraparte, viene la teoría de Chomsky, donde nos dice que el lenguaje es innato y que tenemos unos mecanismos que están desde nuestro nacimiento. Y entonces, eso ¿cómo se liga a la película? ¿Cómo eso se va ligando y cómo es posible pensar que el lenguaje pueda modificar la mente? Porque otras personas podrían pensar que es precisamente lo mental lo que influencia el lenguaje. Alexander, ¿qué has visto de eso? ¿Qué has encontrado con esa información? ¿Y cómo se va ligando además con esta película? Mira, Renato, lo que pasa es que la película nos ofrece un concepto muy interesante del tiempo y cómo este se desprende de la forma en cómo ellos se comunican. Para empezar, tomemos como referencia el inicio de la película,
que pues ya nos da como una base o como nos da un spoiler de qué es lo que pasa con el concepto del tiempo con estos alienígenas. Pero también tenemos otra cosa. El libro del cual está basado la película se llama La historia de tu vida. Entonces, posteriormente el espectador descubre que este primer cuadro de la película no es más sino algo del futuro, no algo del pasado. Y descubrimos también que esta forma en la que se comunican los alienígenas no es una forma lineal o horizontal o vertical como la que solemos utilizar en nuestra cultura, en todas las culturas del mundo, sino que es circular. Entonces nos hace preguntarnos cómo esto modifica su percepción, su conciencia, sus expectativas o todo esto de la mente en el tiempo, en nosotros, en ellos, y cómo la mente de la protagonista cambia a medida que se inmerge en el mundo y en la forma de comunicarse de estos alienígenas. Alexander, sin embargo, en la película queda perfecto, queda, digamos, muy claro. Uno podría decir que es ficción. No sé qué otra información hay frente a eso. Paula, ya que nos hablabas de la teoría, ¿eso si es cierto? ¿Es un asunto de ficción? ¿Hay evidencia? ¿No hay evidencia? Pues en la película obviamente es ficción, porque en la realidad ya tenemos, como le dije antes, Renato, la teoría de Chomsky, donde tenemos unos mecanismos previos e innatos antes de adquirir el lenguaje, aunque obviamente este también es un proceso de adquisición. Pero para la película sí es ficción y por eso se usa la teoría de Sapir-Whorf. Ok, o sea que muy interesante la película, pero completamente desligada con la realidad. Bueno, creo que es claro pues cómo se va ligando la película a la teoría y cómo precisamente la teoría nos ayuda a entender un poco si es precisamente el lenguaje lo que modifica el pensamiento o si podemos pensar que es el pensamiento y la cognición misma lo que influencia el lenguaje. Ahí quedaría pues una discusión muy interesante que todavía pues algunas personas la han dejado abierta. Sin embargo, pues lo que vemos es que desde los elementos más conceptuales y la evidencia con investigaciones, pues nos va mostrando que efectivamente en estos momentos pues eso se aproxima mucho más a la ficción que a la realidad. Hasta una próxima. Estás escuchando Rompecabezas por www.ondadigital.com. Radio Joven, hecha por universitarios.